Cuando 20 depósitos de combustible se incendian simultáneamente en el frente sur y más de 100.000 galones de diésel militar se convierten en una columna de humo negro en menos de 24 horas, no estamos ante un simple accidente logístico, sino ante el colapso estructural de un sistema de guerra fundado en la movilidad blindada. Los medios occidentales relataron el evento con el encuadre táctico habitual: explosión señalada cerca de centros logísticos meridionales, línea de suministro interrumpida. Esa es la historia que les contaron. Sin embargo, casi nadie conectó la frase enterrada 3 párrafos más abajo en la evaluación técnica. Los puntos de abastecimiento consumidos no eran simples nodos de distribución avanzada destinados a almacenar reservas de emergencia. Constituían los puntos tampón primarios que alimentaban a los camiones de reabastecimiento táctico automatizado de 2 brigadas blindadas de primera línea. No se trata de un retraso temporal en el suministro, sino de un colapso estructural del impulso operativo. Y ese colapso plantea la verdadera pregunta operativa: ¿qué ocurre cuando un ejército construido en torno a la maniobra blindada rápida, las operaciones conjuntas de alta cadencia y una logística ajustada ve su infraestructura de combustible borrada por una salva sincronizada única? A esto lo llamo la trampa del diésel. Aclaremos de entrada lo que este análisis no afirma. No pretende que los 20 sitios atacados representen la totalidad de la capacidad de almacenamiento del Frente Sur, ni que las cifras de 100.000 y luego 110.000 galones difundidas por las evaluaciones técnicas iniciales sean definitivas. Las estimaciones de daño casi siempre evolucionan en las primeras 48 horas tras un evento de esta magnitud, y sería imprudente tratar una cifra preliminar como una verdad grabada en piedra. Lo que este análisis sí afirma es que el mecanismo estructural aquí descrito no depende de la precisión exacta de esas cifras. Ya sea que la pérdida real ascienda a 40.000 o a 100.000 galones, la lógica de la trampa permanece idéntica, porque lo que importa no es el volumen absoluto destruido, sino la relación entre ese volumen y la ventana táctica en la que una brigada blindada debe reabastecerse para conservar su impulso. La lógica es implacable. Un tanque de combate principal moderno o un vehículo de combate de infantería pesado no funciona ni con entusiasmo táctico ni con superioridad numérica. Consume cientos de galones por día. Cuando un atacante puede golpear puntos de almacenamiento de petróleo estáticos y sin blindaje más rápido de lo que un defensor puede dispersarlos, reemplazarlos o transportar combustible alternativo, la ventaja tecnológica del defensor se reduce a un puro problema aritmético. No hace falta perforar el blindaje frontal de un solo vehículo. Basta con forzar al elemento de maniobra a agotar sus tanques internos sin que ningún mecanismo de recarga lo espere en el próximo punto de reunión. Esa es la trampa. Y la pérdida de 100.000 galones en 24 horas no es un contratiempo logístico desafortunado. Es la prueba pública de que la aritmética del abastecimiento se volvió en contra del Frente Sur. Este marco merece ser contemplado un instante, porque invierte una suposición fundacional profundamente arraigada en la cobertura occidental de la guerra blindada moderna. Durante años, las formaciones mecanizadas pesadas fueron presentadas como virtualmente imparables cuando se combinan con superioridad aérea y flujos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en tiempo real. La trampa del diésel demuestra que un blindaje sin combustible no es más que artillería estática esperando servir de blanco de entrenamiento. La capacidad de una división blindada nunca fue binaria. El único ratio que realmente importa es la velocidad de consumo de combustible frente al ritmo de entrega dentro de una ventana operativa dada. Y ese ratio se degrada precisamente cuando el adversario elige golpear los eslabones blandos y estacionarios de la cadena de suministro en lugar del acero pesado en la punta de lanza. Permítanme guiarlos a través de las capas una por una. Primera capa: la sincronización del paquete de ataque. Los planificadores estratégicos iraníes no dispararon sus salvas al azar.
La telemetría de fuente abierta de los ataques revela una mezcla cuidadosamente secuenciada de municiones merodeadoras de bajo costo, misiles guiados antitanque pesados y sistemas balísticos de corto alcance de precisión. La ola inicial no apuntó directamente a las vejigas de combustible, apuntó a las unidades de guerra electrónica localizadas, los nodos de vigilancia automatizados y los radares de defensa aérea secundarios que protegían los corredores de suministro trasero. Una vez que esas redes de defensa fueron forzadas a la saturación y al ciclo de recarga, olas secundarias de drones de baja señal penetraron los contornos de los valles a baja altitud, golpeando exactamente los colectores de bombeo, las unidades de filtración y los camiones cisterna de transporte amarrados a los sitios. Una vejiga de combustible o un tanque de acero puede repararse, pero cuando se destruyen las válvulas especializadas, las bombas eléctricas y los camiones de transporte pesado estacionados cerca, todo el depósito se convierte en una carga en llamas. En menos de 30 minutos, 110,000 galones de combustible militar de alta calidad se convirtieron en humo negro y suelo contaminado. Esta sincronización no es fruto del azar, revela una comprensión fina de la vulnerabilidad sistémica. Los planificadores identificaron no puntos de almacenamiento aislados, sino nodos críticos cuya destrucción simultánea produce un efecto en cascada. Al saturar primero las defensas electrónicas y de radar, crearon una ventana temporal durante la cual las municiones merodeadoras y los drones de precisión pudieron operar con impunidad relativa. El resultado no es una serie de incendios dispersos, sino la aniquilación coordinada de toda una capacidad logística. Aquí se observa una aplicación concreta del principio de parálisis sistémica. En lugar de buscar destruir cada tanque individualmente, el adversario eligió golpear la infraestructura invisible que permite que sus tanques se muevan. Es una inversión de la lógica tradicional de la guerra de tanques, donde durante mucho tiempo se privilegió el duelo directo entre plataformas blindadas. Aquí el combate se juega río arriba, en el terreno de la logística y la temporalidad. Este secuenciamiento también revela un conocimiento profundo de la propia doctrina de defensa aérea adversaria. Al priorizar los nodos de guerra electrónica y los radares secundarios, los planificadores explotaron una jerarquía de prioridades bien conocida por los arquitectos de defensa. Los sistemas más sofisticados casi siempre se reservan para las amenazas consideradas más peligrosas, es decir, los vectores balísticos y los misiles de crucero de alta velocidad. Los drones lentos y las municiones merodeadoras de baja señal de radar, precisamente porque parecen individualmente poco amenazantes, suelen recibir una prioridad de procesamiento inferior en los algoritmos de gestión del compromiso. Fue precisamente esa jerarquía la que el atacante volvió contra el defensor, inundando las capas de alta prioridad con un volumen de amenaza considerado secundario hasta que todos los canales de seguimiento disponibles quedaron ocupados. Segunda capa. La parálisis táctica del bucle sensor-tirador. La maniobra conjunta moderna se basa en el movimiento constante. Según la doctrina operativa estándar, las columnas blindadas no permanecen estacionadas en bases operativas avanzadas estáticas. Avanzan, se enfrentan, se repliegan hacia zonas de reunión secundarias, se reabastecen y luego vuelven a enfrentarse. Todo este ciclo depende de que los camiones de combustible táctico se encuentren con los pelotones mecanizados en puntos de reabastecimiento predefinidos cada 6 a 8 horas. Cuando 20 depósitos desaparecen simultáneamente, este ritmo logístico se congela. Los comandantes avanzados se ven forzados a una elección operativa brutal: continuar avanzando con los tanques internos al 40% de capacidad o interrumpir por completo el impulso blindado, replegarse a perímetros defensivos y esperar convoyes de combustible de emergencia provenientes de depósitos traseros profundos. En cuanto una columna blindada se inmoviliza para conservar combustible, pierde la iniciativa. Los tiempos de adquisición de blancos para las tripulaciones de drones adversarias pasan de horas a minutos. Un blindaje estático se convierte en un blanco pasivo
para la artillería y las municiones merodeadoras. La destrucción del combustible no solo detiene los motores, congela el tempo operativo de todo el mando sur. Esta parálisis se extiende mucho más allá de la simple detención de los vehículos. Afecta a todo el bucle de decisión, los sensores aéreos y terrestres que dependen de la movilidad de las unidades para seguir siendo relevantes, pierden eficacia cuando las formaciones que apoyan se inmovilizan. Los flujos de datos de inteligencia y vigilancia que normalmente permiten una coordinación fina entre artillería, aviación y maniobra terrestre se convierten en información sin aplicación inmediata si las unidades ya no pueden desplazarse para explotar las oportunidades detectadas. Todo el sistema, diseñado para la velocidad y la fluidez, queda prisionero de su propia dependencia del combustible. Aquí tocamos una verdad a menudo ocultada en los análisis mediáticos. La modernidad tecnológica no abole las restricciones físicas elementales. Una red de comunicación satelital ultra sofisticada, municiones guiadas de precisión y drones de vigilancia de última generación no valen nada si las plataformas que deben explotarlos ya no tienen combustible para posicionarse. La superioridad informacional choca con la realidad material de la combustión. Existe además una dimensión humana en esta parálisis que las evaluaciones puramente técnicas descuidan con demasiada frecuencia. Tripulaciones entrenadas para operar según un tempo de maniobra continua, acostumbradas a recibir un reabastecimiento predecible cada 6 a 8 horas, no pasan sin costo psicológico a un modo de espera prolongada bajo la amenaza constante de ataques de precisión. La incertidumbre sobre el momento en que llegará el próximo camión cisterna, combinada con la conciencia de que la inmovilidad misma constituye una vulnerabilidad, genera una fatiga decisional que afecta la calidad del juicio táctico mucho antes de que los tanques estén realmente vacíos. Este factor, invisible en una imagen satelital, se traduce, sin embargo, concretamente en el ritmo y la coherencia de las órdenes transmitidas a los escalones subordinados. Tercera capa: el desfase de reemplazo de la cadena de suministro. Existe una realidad física detrás de la logística del combustible a granel que las coberturas públicas ignoran sistemáticamente. El combustible no puede transportarse por vía aérea en un entorno de primera línea de alta intensidad en cantidad táctica. Mover 100.000 galones de combustible militar volátil exige camiones cisterna pesados especializados, vehículos de distribución táctica y redes viales seguras. El desplazamiento de estos convoyes a largas distancias crea huellas de blancos masivas y altamente visibles para los medios de ataque de largo alcance. Los paquetes de suministro de emergencia pueden transportar municiones o kits médicos por helicóptero o transporte ligero. No pueden llevar diésel a granel para 2 divisiones mecanizadas completas. Esto significa que una decisión inmediata de recurrir a las reservas estratégicas nacionales no se traduce en diésel disponible en el campo de batalla antes de varios días como mínimo. El desfase entre la destrucción de los depósitos y la entrega en primera línea es el momento en que la trampa del diésel se cierra estrechamente en torno a los planificadores operativos. Este desfase no es un simple inconveniente administrativo, constituye una restricción física incompresible. Los convoyes de combustible, una vez en movimiento, se convierten en blancos prioritarios. Su protección exige recursos de defensa aérea, escoltas e inteligencia que no pueden desplegarse en todas partes simultáneamente. Cada kilómetro recorrido aumenta la exposición. Cada parada necesaria para el reabastecimiento de los propios camiones o para franquear obstáculos crea una oportunidad de intercepción. La fricción logística, concepto tan caro a los teóricos de la guerra, se manifiesta aquí en toda su brutalidad concreta. Además, el reemplazo de las infraestructuras destruidas no es instantáneo. Las válvulas especializadas, las bombas eléctricas de alta capacidad, los sistemas de filtración y los colectores de distribución no son piezas estándar disponibles en stock de campaña. Su reposición exige un tiempo de fabricación, transporte e instalación
que se extiende mucho más allá de la ventana táctica inmediata. Mientras tanto, las unidades de primera línea siguen consumiendo el combustible restante en sus tanques, acelerando el agotamiento local. Cuarta capa, la desviación de recursos multiteatro. Mientras la línea de suministro del Frente Sur arde, los medios de defensa aérea de los sectores adyacentes enfrentan su propia restricción de inventario. Cada batería Patriot o instalación David's Sling, que debe permanecer orientada hacia las amenazas balísticas de alta altitud en el este, es una batería que no puede redesplegarse en el sur para proteger los convoyes de combustible a baja altitud. La defensa aérea táctica no puede cubrir simultáneamente todas las rutas de suministro. Para proteger a los camiones de reemplazo que se dirigen hacia el sur, los sistemas de defensa aérea deben retirarse de bases aéreas, centros de mando o zonas urbanas. Es un problema de reparto de recursos donde cada elección deja un activo crítico expuesto. Esta tensión multiteatro revela una dimensión estratégica más amplia. En un conflicto donde las amenazas se multiplican en varios ejes, la capacidad de concentrar los medios de protección se convierte en un factor decisivo. El adversario, al golpear el frente sur, obliga al defensor a decidir entre la protección de sus reservas estratégicas, sus centros urbanos y sus ejes logísticos. Cada decisión de redespliegue crea una vulnerabilidad en otro lugar. La trampa del diésel no es, por tanto, solo una cuestión de combustible faltante, es un mecanismo de dilución de las capacidades defensivas en todo el teatro. Aquí se puede observar la aplicación de un principio de restricción en cascada. Al golpear un punto aparentemente secundario, los depósitos de combustible, el atacante genera efectos de segundo y tercer orden que obligan al defensor a desequilibrar todo su dispositivo. La guerra moderna, lejos de ser una sucesión de duelos aislados, se revela como un sistema interconectado, donde la destrucción de un eslabón fuerza la redistribución de toda la cadena, el contraargumento y su refutación. Abordemos ahora el argumento del abogado del diablo. La tesis contraria se presenta así: los combustibles son mercancía corriente en un conflicto de alta intensidad moderno. Israel y sus aliados poseen vastas reservas estratégicas, una profundidad logística considerable y unidades de ingeniería de campaña avanzadas, capaces de tender oleoductos temporales de combustible o de enrutar camiones cisterna tácticos por corredores secundarios en 48 horas. 100.000 galones parecen importantes en términos de consumo civil, pero a la escala de un presupuesto de teatro completo representan un porcentaje menor de las reservas operativas globales. El Frente Sur no está muerto, simplemente está recalibrando su postura operativa antes de reanudar la presión conjunta. Este argumento posee una plausibilidad superficial, pero esto es lo que no puede explicar: la velocidad de consumo frente al ritmo de destrucción. Las reservas de combustible táctico no se miden en volumen nacional total, se miden en disponibilidad local de primera línea dentro de una ventana táctica de 24 horas. Una brigada blindada sin combustible no obtiene ningún beneficio de millones de barriles almacenados en cavernas estratégicas subterráneas a 200 kilómetros si la ruta que las conecta está bajo vigilancia constante de drones. La trampa del diésel no está definida por las reservas mundiales de combustible. Está definida por la interacción entre el agotamiento local, la fricción de transporte y el tiempo operativo. La profundidad logística, por impresionante que parezca sobre el papel, choca con la realidad del tiempo. Cada hora que pasa sin reabastecimiento aumenta la vulnerabilidad de las unidades inmovilizadas. Cada convoy de reemplazo que se pone en marcha se convierte en un blanco potencial. La capacidad de reconstitución, aunque exista en teoría, se ve limitada por la densificación de los ataques adversarios y por la saturación progresiva de los medios de protección. El argumento de la resiliencia estratégica ignora la temporalidad táctica, que es precisamente el terreno donde se juega la trampa del diésel. Además, el recurso a oleoductos temporales o corredores secundarios no está libre de costo.
Estas soluciones exigen tiempo de preparación, recursos de ingeniería y protección continua, crean nuevas huellas de blancos, exponen personal y material adicional, no resuelven instantáneamente el problema de la disponibilidad local, lo posponen mientras multiplican los puntos de fricción. Conviene también reconocer con toda honestidad intelectual los límites de este análisis en esta etapa. Aquí razonamos a partir de una evaluación técnica filtrada en parte, de informes de telemetría de fuente abierta y de un precedente doctrinal establecido en otros teatros, no a partir de un balance operativo confirmado de manera independiente. Sigue siendo posible que las capacidades de ingeniería de campaña israelíes, en particular su experiencia probada en el tendido rápido de conductos temporales, permitan una reconstitución más rápida de lo que sugiere el marco aquí presentado. La probabilidad de que el mecanismo descrito se verifique íntegramente en los próximos días sigue siendo, en esta etapa, una hipótesis sólidamente argumentada más que una certeza establecida, y sería deshonesto presentarla de otro modo. ¿Qué vigilar en las próximas 72 horas? Primer indicador, el movimiento de convoyes de camiones cisterna. Si las imágenes satelitales de fuente abierta o el seguimiento por inteligencia de señales muestran columnas de camiones cisterna pesados dirigiéndose hacia el sur bajo escolta dedicada de helicópteros de ataque, eso confirma que el agotamiento del suministro local alcanzó un umbral estratégicamente peligroso. Segundo indicador, el lenguaje operativo relativo a las maniobras blindadas. Si los comunicados oficiales pasan de describir un amplio barrido ofensivo a hablar de consolidación de perímetros defensivos y defensa activa localizada, el déficit de combustible ya dictó la pausa operativa. Tercer indicador, los ataques secundarios sobre infraestructuras de transporte. Hay que observar si las salvas iraníes posteriores apuntan a puentes clave, pasos viales estrechos o cabeceras de distribución ferroviaria de combustible que conducen al sector sur. La ruptura de los ejes de transporte garantiza que el combustible de reemplazo no podrá llenar el vacío dejado por los depósitos destruidos. Cuarto indicador, los anuncios industriales y presupuestarios. Cualquier aceleración súbita de los contratos públicos relativos a la producción nacional de válvulas de bombeo, sistemas de filtración o camiones cisterna blindados constituiría una señal fuerte de que las autoridades ahora tratan la vulnerabilidad logística como una prioridad estratégica de largo plazo y no como un incidente aislado absorbible por las reservas existentes. Estos indicadores no son simples detalles anecdóticos, constituyen los signos tangibles del cierre o la apertura de la trampa. Su evolución permitirá medir si el sistema logístico del Frente Sur logra absorber el golpe o si entra en una fase de contracción progresiva de su radio de acción. Trabajo personal y verificación. Para el trabajo personal, consulten los datos satelitales de fuente abierta relativos a los sitios de almacenamiento del sector sur señalados durante las últimas 24 horas. Comparen las coordenadas de esas 20 ubicaciones con los ejes de suministro primario que alimentan las posiciones mecanizadas de primera línea. Calculen luego las tasas de consumo diario de combustible de una división blindada operando en condiciones de combate de alta intensidad. No tomen mis palabras al pie de la letra. Consulten los manuales de logística primaria. Hagan ustedes mismos los cálculos. Y si los datos cuentan una historia diferente, díganlo en los comentarios. Cuando un adversario puede borrar 20 depósitos de combustible y 100,000 galones de combustible táctico en un solo día, congelando así todo un frente sur sin comprometer directamente un solo tanque, háganse una sola pregunta. ¿Quién fija realmente el tempo de esta guerra? Profundidad histórica y doctrinal. La trampa del diésel no es una invención puramente contemporánea, se inscribe en una línea de reflexión estratégica que se remonta a las campañas de la Segunda Guerra Mundial, donde la escasez de combustible jugó un papel decisivo en la inmovilización de formaciones blindadas, por lo demás temibles,
Los panzers alemanes, privados de combustible durante las ofensivas tardías, se convirtieron en fortines estáticos. Las divisiones estadounidenses y británicas, en cambio, pudieron mantener su impulso gracias a una logística de combustible relativamente robusta, aunque ésta conoció momentos de tensión crítica. Lo que la situación actual revela es la actualización de esa restricción histórica en un entorno tecnológico radicalmente diferente. Los drones, las municiones merodeadoras y los sistemas de ataque de precisión redujeron considerablemente el costo y el riesgo asociados a la destrucción de infraestructuras logísticas. Donde antes había que comprometer formaciones aéreas o unidades especiales para golpear un depósito, hoy basta un enjambre de municiones relativamente económicas guiado por datos de inteligencia abiertos o semiabiertos. La asimetría entre el costo del ataque y el costo de la reconstitución se acentuó a favor del atacante. La doctrina contemporánea de la maniobra conjunta, heredera de los conceptos de Blitzkrieg y de Airland Battle, todavía descansa en gran medida sobre la hipótesis de una disponibilidad relativa de combustible. Los manuales insisten en la velocidad, la sorpresa y la concentración de esfuerzos, pero a menudo tratan la logística como una función de apoyo en lugar de como el verdadero centro de gravedad del sistema. La trampa del diésel obliga a reconsiderar esa jerarquía. Si el combustible se convierte en el factor limitante, entonces la maniobra ya no es el motor principal. Queda condicionada por la capacidad de mantener el flujo energético.